Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Muy buenas tardes, les saluda a su amigo y servidor César Pérez en esta emisión vespertina de la red de Radio Red. Muy buenas tardes, saludamos a todos los que nos sintonizan en una de las 3 frecuencias del grupo Alica Medios que se unen en esta tarde para llevarle lo mejor, lo último en la información generada aquí en el estado de Nayarit. Tenemos mucho que contarles en esta tarde, pero también queremos que usted participe, que nos llame al 01800-670-7071, una alada sin costo, para que nos diga qué es lo que pasa ahí donde usted vive, o si lo prefiere, también puede enviarnos mensajes de texto al 55220. Es muy sencillo, en su opción de mensajes de texto de su celular pone la palabra patrona. Es muy importante que vaya primero esa palabra, le pongo un espacio, luego le pone todo el mensaje que desea enviar y nosotros lo vamos a leer aquí. Hay que enviarlo solamente al 55220. Y bueno, estamos ya listos para llevarle la información en esta tarde, información que tiene que ver con el bloqueo que hoy realizaron maestros de telepreparatoria aquí en el estado. Estuvieron bloqueando, como lo habían anunciado, la Avenida México. Están ahí también. Tendremos información de Antorcha Campesina. Tenemos mucha información esta tarde aquí en la red de Radio Red. Bueno, estamos listos. Álvaro Alatorre y su servidor Karina Cancino se va a integrar en unos minutos más. Esperemos que la lluvia le permita llegar hasta la cabina, porque tenía serios problemas para llegar por la lluvia que cae en estos momentos aquí en la capital. Pero saludo a Álvaro Alatorre, quien nos tiene un adelanto de su puntual dato. Álvaro. César, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a todos los compañeros de Alica Medios. El viernes pasado el INEGI dio a conocer los resultados del módulo de condiciones socioeconómicas en 2015. Este módulo se deriva de la encuesta nacional de los hogares, de lo cual ya dábamos un adelanto justamente el mismo viernes. Pues esta información divulgada por el INEGI, César, amigos del auditorio, ha causado una gran controversia, porque entre los datos que contiene habla de un aumento muy considerable de los ingresos de los hogares en nuestra entidad y en todo el país. Esto llamó la atención de especialistas en el tema, y resulta que hay un cambio de metodología para captar esta información que no fue difundido, y el cual a otras instancias que requieren de esta información, caso concreto el Coneval, pues irritó, molestó mucho. Y es que el Coneval a finales de este mes dará a conocer las cifras de la medición de la pobreza, y toma referencia justamente de estas cifras que está divulgando el INEGI. Y vamos a conocer en detalle cómo es el caso de Nayarit respecto a estas cifras, cómo aumentó el ingreso en los hogares de acuerdo al módulo de condiciones socioeconómicas 2015 divulgado por el INEGI. De esto estaremos hablando en unos momentos más, César. Bueno, pues estaremos al pendiente de estos datos que como bien dices, pues hay ahí una serie de errores ya por parte del INEGI que, bueno, pues tú que sabes muy bien de eso,
nos los vas a explicar. Son omisiones, se no avisó, de manera unilateral cambió la metodología para captar esta información. En fin, una gran controversia está en el ámbito nacional respecto a este tema entre el INEGI, Coneval y diversos especialistas conocedores de estos asuntos, así como organizaciones no gubernamentales que cuestionan justamente los resultados que tienen que ver con el asunto de la pobreza. Bueno, pues estaremos al pendiente de escuchar ese puntual dato. Ahora vamos a ir a saludar allá en el norte de Nayarit a Jesús Cervantes, que nos tiene también un adelanto de su información. Adelante, Jesús, buenas tardes. Muy buena tarde, César. Bueno, pues en lo que viene siendo los adelantos de la noticia, existen empresas aseguradoras que no quieren cubrir los daños a sorgueros en Tecuala, así lo denuncia el luchador social Pablo Galván. Y bueno, sorgo, garbanzo y maíz será lo que, bueno, se va a sembrar, así lo dice, así lo da a conocer Emeterio Villarillano. Él es el presidente elegido del Resbalón Acaponeta. Y pues es más redituable la ganadería que la agricultura, así lo reconoce Rogelio Sotomayor Olivarría. Él es el presidente del ejido del Recodo. Vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Gracias, Jesús. Gracias por la información, el adelanto de la información. Vamos a regresar contigo en unos minutos más allá hasta el norte, nuevamente norte de Nayarit. Por lo pronto, vamos a iniciar con la información en esta tarde. Es información que tiene que ver con Antorcha Campesina, que ha logrado bajar de la federación algo así como 75 millones de pesos que serán invertidos, dice su dirigente Héctor Hugo Villegas Severiano, en comunidades, colonias y todo lo que tiene que ver con las actividades de los antorchistas. Es lo que dice Héctor Hugo Villegas Severiano. Varios cientos de demandas las que hemos logrado para miles de nayaritas. Aguas potables, electrificaciones, drenajes, caminos que le han venido a dar otro aspecto a las comunidades y a las viviendas de los antorchistas. Y este año no es la excepción. Les he de comentar que el cálculo que tenemos es que por la gestoría nacional hemos logrado que se inviertan en este año aproximadamente pues 75 millones de pesos, que son más electrificaciones, más aguas potables, más caminos, más vivienda para los nayaritas humildes, y esa es una razón más para hacer el festejo del día domingo. Bueno, y es que en este fin de semana habrán de tener su festejo por los 16 años de Antorcha Campesina aquí en la entidad. Bueno, y explica Villegas Severiano que dependencias como Zagarpa se niegan a entregar los apoyos que el grupo de antorchistas que a nivel nacional empujan y consiguen recursos. Bueno, ellos lo consiguen, los bajan, pero cuando llega aquí tienen el problema de que no se los entregan, como sucede en Zagarpa, que pues tienen un serio problema con la entrega de los recursos que a ellos les llegan. Vamos a seguir escuchando a Héctor Hugo Villegas Severiano. Bueno, te he de comentar que este año no es la excepción tampoco, ¿no? Y es donde pues nos preocupa, porque el esfuerzo que hacemos para que se le destinen recursos al Estado se ve obstaculizado por algunas autoridades. Y te pongo el ejemplo, el caso de Zagarpa, ¿no?
A nosotros nos autorizaron desde marzo 2,5 millones de pesos para fertilizante, con la idea de que se entregara en mayo. Estamos en julio y no se ha podido entregar. Obviamente que esto afecta a varios miles de campesinos organizados en Antorcha. Lo que hemos platicado con ellos es que nos quedan cuando mucho 8 días para que lo puedan aplicar y tenga algún beneficio, ¿sí? Si no se aplica, ¿sí?, entonces va a ser una responsabilidad de la Zagarpa el que no haya cosechas, ¿sí? El día de hoy hay una reunión con el delegado en un rato más. Nos dijeron que ahora sí van a resolver. Esperaríamos nosotros que sí, porque, bueno, si el esfuerzo lo hacemos por traer recursos, pues lo menos que ellos tendrían que hacer es colaborar para que la gente se beneficie y no sufra tanta miseria que hay ahorita en las calles, ¿no? Bueno, pues ahí está lo que dice Antorcha Campesina con esta situación de pues la negativa que tienen por parte de instancias como Zagarpa para entregar el recurso que pues se consigue y que finalmente pues no les llega como debiera ser a campesinos, a productores, gente que pues en pequeñas parcelas hacen producir la tierra. Y bueno, pues la negativa de Zagarpa es esa, ¿no? Si no son del equipo de ellos, si no son del partido al que ellos pertenecen, pues no les hacen gran cosa. Bueno, pues esa es la información que tenemos en esta tarde lluviosa de lunes. Lluviosa. Y bueno, sirve que saludamos aquí a Karina Cancino, quien ya llegó algo mojada, algo pues que estuvo empapada. Di la verdad. Llovió, Karina, cubriendo un evento y bueno, pues pero alcanzó a llegar. Alcanzamos a llegar. César, bueno, buenas tardes a todo el auditorio. Ya estoy lista con la información un poco mojada. Le van a llegar húmedas las informaciones, pero seguramente pues se pondrán calientes conforme vayan pasando las horas, César. Y es que hoy los maestros del SITSEN, de este Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Nayarit, que trabajaban para teleprepas y que no quisieron migrar porque no les ofrecían las condiciones laborales necesarias para realizar su labor y se mantuvieron trabajando, han declarado que les deben al menos 7 meses y medio el gobierno del estado, que no les han pagado las quincenas y que aún así han ido a las comunidades rurales a seguir laborando. Dice que este asunto del ENSAT pues no ha funcionado. A estas opiniones o a estas cuestiones que virtieron los maestros, que por cierto tomaron la Avenida México, pues se sumó una reunión con el secretario general de gobierno, quien, César, literalmente los amenazó respecto a este asunto de la manifestación. Les dijo que se abrirían todos los medios de comunicación para informarle a la ciudadanía que estaban pues ellos cerrando calles y que estaban mintiendo, porque pues dice que no son 8, son 7 meses, que no le hagan al cuento los maestros, que no digan mentiras, que no son 8 meses los que les deben, que son 7, y que por estas cuestiones le van a dar a conocer al pueblo de Nayarit que los maestros son mentirosos y encima toman calles. En un ratito más le vamos a dar toda la información de este asunto. Bueno, pues estará interesante escuchar lo que dicen los maestros y lo que dice la autoridad, ¿no? En este caso, Pepe Espinosa. Bueno, vamos a ir a Sandra, si te parece, vamos al norte de Nayarit, vamos con Jesús Cervantes, vamos a ir con la información generada ya en el norte de Nayarit. Por lo pronto, bueno, pues lo invitamos, si usted quiere participar aquí en este espacio de noticias, ya lo sabe, 01800-670-7071, una línea completamente gratuita para que nos llame, o mensajes de texto al 55220 poniendo la palabra patrona, y así de sencillo y fácil participa usted en este espacio de noticias. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al norte de Nayarit, vamos a ir contigo, Jesús Cervantes, adelante.
En información del norte de Nayarit, César, pues existen empresas aseguradoras que no quieren cubrir los daños a sorgueros, a campesinos del norte de Nayarit, así lo reconoce y lo denuncia el luchador social Pablo Galván. Mira, lo que está sucediendo aquí en el sector campesino, que es el sector más golpeado en este país, se suman cuestiones que el campesino no alcanza a comprender por qué están sucediendo estas cosas. Y te hablo sobre lo de los seguros agrícolas. Las dependencias de gobierno se formaron o se hicieron para ayudar al campesino, pero da el contraste cuando una dependencia de gobierno, en este caso llámese Financiera Nacional de Desarrollo, te pide un seguro agrícola. Esa es la otra cara de la moneda. O sea, el proyecto que tiene la República o el gobierno de este país de formar un ente crediticio, llámese Financiera Nacional, pero da el traste cuando la financiera te pide un aseguramiento. Entonces el campesino, como no sabe de esto, como no está enterado, no tiene una capacitación sobre los seguros, pues el campesino va y adquiere un seguro, pero no sabe ni qué es lo que adquirió. Y resulta que cuando se vienen los problemas, en este caso hablamos de Tecuala, por ejemplo, que llegó el pulgón amarillo y que todos perdieron, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los productores, que la realidad de las cosas es muy diferente a como te la dicen. Y te voy a hacer un ejemplo. Mira, los seguros que están operando en Tecuala, lo único que están haciendo es fregarse al campesino. Esa es la palabra, fregarse al campesino. ¿Por qué? Porque el campesino no sabe ni qué es lo que está comprando. Porque también los seguros, como en algunos casos, tienen sus letras chiquitas. Entonces, cuando el campesino no sabe de eso, nos rebota y entramos en una situación muy reprobable, porque la gente no sabe ni qué hacer ni con quién ir. Mira, hay gente que ha ido a la Conducep, de este grupo ha ido a la Conducep, y la Conducep nomás sencillamente no actúa. Y te quiero dar nombres de las aseguradoras agrícolas para que la gente no vaya con esa gente, hombre. Esa gente nomás trata de estar fregando al campesino, que es la MAFRE y los fondos de aseguramiento. Los fondos de aseguramiento aquí en Tecuala no sirven para nada. Y lo digo con causa. ¿Por qué? Porque aquí me ha llegado mucha gente de esos fondos y de la aseguradora MAFRE. Y yo creo que las aseguradoras que más daño le están haciendo al campesino son esas dos. ¿Cuáles son? La MAFRE y la del fondo de aseguramiento que está operando aquí en Tecuala. Bueno, pues ahí está la denuncia que pues hacen campesinos, líderes campesinos en contra de estas dos empresas aseguradoras, fondos de aseguramiento y la aseguradora MAFRE, que no están cumpliendo, no están pagando las pólizas, no les están pagando a los campesinos. Y bueno, continuando con más información, César, sorgo, garbanzo y maíz, lo que se va a sembrar en el ejido del Resbalón, así lo reconoce el presidente de este ejido, Emeterio Villarellano. Mira, yo pienso que en el ejido del Resbalón vamos a seguir casi haciendo lo mismo, sembrando otra vez lo que sembramos, porque hay pocas probabilidades de que cambiemos de cultivo. El único cultivo alternativo que nos han puesto es el garbanzo, ¿ya? Hasta ahorita, y yo pienso que otra parte va a sembrar algo de maíz, pero no hemos platicado todavía con la gente que se interesan en dar el crédito, ¿verdad? Sobre todo nos habían prometido maíz amarillo, pero hasta ahorita ya todo está quedando en el olvido, entonces parece que la gente pues se va a ir por lo mismo otra vez, ¿verdad? Por el sorgo. Por el sorgo y frijol, ¿no? Arriesgarse con el sorgo y echar una tabla de frijol también para tener algo alternativo, ¿eh? ¿Cuáles son los contras en este caso del garbanzo y del maíz que es alternativa para ustedes? No tiene contra, simple y sencillamente como el garbanzo es un cultivo que no se conoce y la gente ha estado un poco
como diré, que no tiene pues una visión amplia sobre este cultivo, entonces ellos prefieren seguir sobre lo mismo, incluso sobre otra vez a sembrar sorgo, pero algunas gentes, como te digo, te comentaba anteriormente, piensan sembrar maíz, de ese maíz amarillo. Maseca había prometido también que iba a dar semillas de maíz blanco para Maseca, pero hasta la fecha pues ya vienen tantos tiempos encima y no se me nada claro hasta estos momentos. Bueno, pues eso es lo que opina el presidente del ejido del Resbalón, Emeterio Villarellano. Y nos vamos a otro ejido, el ejido del Recodo. Fíjate, César, que entrevistamos a Rogelio Sotomayor Olivarría, es el presidente de este ejido, del ejido del Recodo, y dice que pues es más redituable la ganadería que la agricultura. Aquí la comunidad del Recodo con nosotros hasta ahorita no tenemos queja porque estamos en zona, nosotros no estamos en zona de agricultura, la mayoría estamos nosotros en zona de ganadería y los poquitos terrenos que tenemos nosotros los dedicamos para sembrar maíz, para el forraje, para el mismo propio ganado. Y lo poquito de tareaje buscamos la manera de, una poquita de tarea tenemos de tabaco, tomatillo, como siempre ahí con nosotros, no hacemos zona agricultura. Sí. En el caso de la ganadería, oiga, ¿es rentable para ustedes, las familias que se dedican a eso? Pues ahorita la ganadería yo considero que es mejor todavía que el sorgo. La ganadería, como estamos cuidando nosotros el piecito de ganado que tenemos poquito, casi la mayoría hacemos ganaderos, pequeños pues ganaderos, no ganaderos de grande escala, sino que dedicamos un becerrito y pues la verdad un becerrito ahorita sale mejor que sembrar 2 hectáreas de sorgo. O sea, crear ahorita algunos becerros sale mejor que la agricultura. Sí, lejos. La mayoría ahorita el becerro, ahorita por decir un becerrito de 200 kilos, 220 kilos, ahorita andamos sacando cerca de 15,000 pesos y sin costo de nada. Nada más sembramos el maíz, picamos el maíz, queda el forraje y ahí se mantienen solas. Y es la ganancia que tenemos nosotros hasta ahorita. Bueno, pues ahí está lo que comenta el presidente del ejido del Recodo, Rogelio Sotomayor Olivarría. La agricultura se ha vuelto pues una actividad poco redituable y bueno, pues hasta los propios agricultores, los propios ejidatarios se están dedicando como actividad alternativa, pues en este caso la ganadería que les da más ganancia. Es la información, César, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Gracias, Jesús, que tengas una buena tarde, buen provecho. Nos escuchamos mañana por la mañana. Buen día, Jesús. Muy buena tarde. Bueno, antes de irnos a nuestra pausa comercial, vamos a escuchar el comentario de Rogelio Zúñiga, el punto de vista de Rogelio Zúñiga aquí en la red de Radio Red. Dentro de la Fiscalía General fue creada la USAP, esto es la Unidad de Soluciones Alternas Penales, cuyo personal se encarga de conciliar, entre comillas, en delitos no graves como fraude, administración fraudulenta, violencia intrafamiliar, daños en las cosas, despojo. La unidad adolece de un problema de origen, ya que por regla general los convenios se consiguen a través de la coacción a la indiciada, pues al negarse al arreglo, debe saber que el asunto se turnará a la mesa que corresponde del Ministerio Público a fin de que proceda a integrar la acción penal. De entrada, las funciones de la USAP son ilegales, pues se contraponen al espíritu de la reforma constitucional que establece el qué y cómo de los mecanismos alternos para la solución de las controversias en materia penal. El área, que se integra con un equipo de mediadores especializados, debe atender a todos aquellos indiciados o imputados que le canalice el juez de control, en un marco de autonomía y absoluto respeto a las partes, aportando propuestas que bajo el principio de la flexibilidad faciliten los acuerdos reparatorios. Los convenios se remitirán al juez de control para su aprobación y suspensión en lo que vea su cumplimiento, lo que en su caso dará lugar al sobreseimiento del proceso, dándolo por concluido sin que se afecte para nada la libertad del sujeto obligado.
En caso de incumplimiento en la que vea el pago de las sumas pactadas, se reanudará el proceso hasta llegar al juicio oral con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, incluidas la pena de prisión y la reparación del daño. De lo anterior se deduce que la USAP es un parche mal pegado a la Fiscalía que nada tiene que ver con estos menesteres. Mi punto de vista, Rogelio Zúñiga, en la red de Radio Red. Escuchar al periodista Rogelio Zúñiga, vamos a ir a nuestra pausa. Es justo la 1:30, 2:30 ya en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y nos vamos a la pausa. De regreso tenemos más aquí en la red de Radio Red. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa comercial, nuestro único espacio comercial que tenemos aquí en Radio Red. Y vamos a esto aquí en Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Torre, adelante con tu comentario en esta tarde. César, gracias nuevamente, buenas tardes. Tras darse a conocer los resultados del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, que contiene la información de los ingresos percibidos en los hogares mexicanos, el mundo se le vino encima al INEGI. Los especialistas cuestionaron los cambios en la medición de los ingresos de los mexicanos, pues se aplicaron solo en los hogares pobres, lo que deja la imposibilidad de cotejar los ingresos de quienes más y menos perciben. El Coneval, por su parte, en un comunicado criticó al INEGI por cambios en la metodología de recopilación de datos en campo, lo cual se reflejó en que hubo un incremento del 33.6% en el ingreso de los más pobres en un solo año, situación que calificó de incongruente. Agregó que estos cambios representan una ruptura en la evolución histórica de las mediciones que el Coneval ha presentado desde 2008. Y es que los números que dieron a conocer llaman a dudar de esta situación. Fíjese usted, las cifras para Nayarit, de las que ya se daba un adelanto el pasado fin de semana, son las siguientes. El ingreso trimestral promedio de los hogares de Nayarit es de 44,661 pesos. El mayor ingreso en este apartado por estado lo tiene Nuevo León con 66,836 pesos trimestrales. Le siguen la Ciudad de México con 61,622 pesos. Las entidades federativas con menores ingresos promedio por hogar al trimestre son Guerrero con 27,584 pesos, Oaxaca 28,715 y Chiapas con ingresos por 29,648 pesos. El ingreso promedio trimestral de los hogares de Nayarit durante el 2015 de 44,661 pesos difundido por el INEGI significa un considerable aumento de 7,908 pesos, ya que en el 2014 el ingreso promedio en la entidad fue de 36,753 pesos. Este significativo aumento, en el caso de Nayarit del 21.5%, llevó a los especialistas a dudar. La preocupación y sobre todo el reclamo de la Coneval está debidamente justificado, y es que a finales del presente mes presentará su medición de pobreza, la cual toma referencia, entre muchos otros, de los resultados recientemente publicados por el INEGI en el particular tema de ingreso en los hogares. Por supuesto que lo anterior influirá en resultados de pobreza sesgados y que seguramente serán objeto de muchos cuestionamientos. Así que en el caso de Nayarit, de acuerdo a estas cifras del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, en Nayarit el ingreso en los hogares habría subido en un año 7,908 pesos
en promedio, lo que significa un aumento de 21.5%, y por supuesto que es bastante dudoso este resultado. Es muy elevado. En otras entidades incluso son porcentajes más elevados. Esto pues es solo un ejemplo del asunto, de la gran controversia que se está dando entre INEGI y en primera instancia Coneval, pero ahora es INEGI contra organizaciones no gubernamentales, especialistas en temas económicos, en temas sociales, en fin, la controversia está a todo lo que da. Por eso decía que se le vino el mundo encima al INEGI. Bueno, y son cifras que manejan para favorecer a ciertos sectores, seguramente, ¿no? Lo que hace el INEGI con estos estudios, ¿no? Es un cambio de metodología que no fue avisado en tiempo al Coneval. Esta metodología es menos rígida que la que se aplicaba anteriormente, y de allí que los resultados sean diferentes, de acuerdo al mundo de datos que se levantó, un mejor ingreso en los hogares mexicanos. Pero el Coneval levantó la mano porque precisamente como que es la última parte que le toca ya para concluir su medición de pobreza, que dará a conocer el 29 del presente mes. Y por supuesto Coneval no puede inventar datos o no puede hacer ya un estudio por su cuenta, no hay tiempo, por lo que los resultados seguramente serán sesgados, no será lo que se espera, no corresponderá a la escala de medición de pobreza de años anteriores con estos resultados, porque no habrá congruencia, no será la misma metodología. De allí pues el gran asunto, el gran tema de la controversia. En el caso concreto de este módulo, solo es el módulo de condiciones socioeconómicas que se deriva de la encuesta nacional de hogares 2015, de la cual también ya lo hablábamos la semana pasada. Bueno, pues a ver cómo salen de esta los del INEGI, de cómo salen a explicar estos, como dices Álvaro, este cambio de metodología, ¿no? En diciembre de 2015 dejó la Dirección General del INEGI Eduardo Sojo. Desde entonces se cuestionaba, por el método de selección de su sucesor, se cuestionaba la autonomía del INEGI. Y es que el órgano de gobierno o la junta de gobierno del INEGI, integrada por 5 elementos, son designadas directamente por el Ejecutivo Federal. Y también el presidente es propuesto por el presidente de la República, y el Senado solo tiene que, ni siquiera lo va a cuestionar, lo tiene que aprobar simplemente. Así que, derivado de eso, desde diciembre pasado, con la salida de Eduardo Sojo, se cuestionaba la autonomía del INEGI. No sé si esto ya sea una prueba definitiva de los cuestionamientos que se hacían en diciembre pasado, pero deja muy mal parado al INEGI esta situación. Esperemos que solo sea en este apartado de toda la información, de todos los datos que genera el INEGI, que solo sea esto lo cuestionable, y no vayan a surgir en el transcurso de los días cuestionamientos a trabajos de otra índole, pero que competen al INEGI. Pero de todas maneras, Álvaro, lo que estaba leyendo en las redes sociales y la reacción de algunos medios de comunicación que tomaban como base de datos al INEGI, lo que les preocupa es justamente esto, porque estos temas o estos números que se borraron, estas estadísticas, pues de ello depende también la planeación de desarrollo económico de muchas dependencias, de muchos estados. Públicas. Así es, entonces yo creo que sí es una falta muy grave del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, todo esto que sucedió, porque pues finalmente se había definido como un instituto en el que confiaban todos los gobiernos de todos los niveles para hacer esto mismo que dices, las políticas públicas. Entonces, quiere decir que algo no está avanzando bien, tanto como para llegar a borrarlo. Sí, ahí es el punto de partida para la discusión. Hablan, he leído también algunas notas periodísticas, también dependiendo del perfil del medio que las maneja, algunos hablan de borrar información, otros hablan el cambio de metodología, tampoco incongruente, porque estos resultados no permitirán, por el cambio de metodología, cotejar las cifras de este año con los de los años anteriores. Es decir, la medición
no lo considero que sea incorrecto, es decir, será un punto de partida, es decir, iniciar de cero, como que si el INEGI, o más bien la medición de pobreza iniciara en este 2016, porque no habrá puntos para referenciar con la información de años anteriores. Qué mal quedaron parados y ahora no hubo ni comunicado, ¿verdad?, acerca de este asunto y nadie que... Yo esperaba que publicara alguna nota aclaratoria, algún comunicado del INEGI el día de hoy, lo estoy esperando, no creo que ocurra al menos el día de hoy. Hay que también precisar que esta observación se hace en el módulo de condiciones socioeconómicas que se deriva de una de muchísimas encuestas que hace el INEGI, en este caso la encuesta nacional de hogares. Ojalá no sea la misma dinámica o no se vaya a observar semejantes omisiones en otros trabajos del mundo de información que elabora el INEGI. Uy, es que ya hubieron varias faltas. Sí, definitivamente. Así es. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Gracias por tu comentario en esta tarde. Que tengas una buena tarde. Buena tarde para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Si estaban ansiosos, si querían escuchar la información de Karina Cancino, ya está lista ahora sí y nos va a comentar todo lo que pasó ahora, el día de hoy, con esta manifestación de trabajadores o de maestros de teleprepas, quienes, bueno, pues han estado en un plantón de más de 106 días aquí frente a Palacio de Gobierno. En sus comunidades, pues ellos han seguido yendo a dar clases, pero pues ha sido un problema porque no les han pagado. Pues ya algunos meses, desde diciembre, habrá que sacar bien la cuenta, pero desde diciembre no les han pagado. Y bueno, pues vamos con la información esa, Karina. Vamos Así contigo. Es, César Pérez. Bueno, el día de hoy se manifestaron los maestros del CITEN, como bien dice César Pérez, y cerraron la calle México como una especie de medida de presión para que el gobierno se bajara a dialogar con ellos, porque dicen que no han tenido respuesta sobre este asunto. También mencionaba el titular de este sindicato, Francisco Ayón Ramos, que un juez federal también ya pidió a la Secretaría de Finanzas, puntualmente, y Secretaría de Educación, que se revisara el tema y que hubiera una forma de pagarles, acción que hasta el momento, pues dice el maestro, no ha sido cumplida por el gobierno del estado. Ante estos asuntos, pues se llevó a cabo una reunión emergente esta tarde en Secretaría General de Gobierno, donde estuvieron presentes la mayoría de los 30 maestros que han sido afectados con esta migración a un nuevo subsistema educativo, y allí el secretario general de Gobierno les llamó mentirosos a los maestros por dar a conocer a los medios de comunicación que habían sido 8 meses los que no se le han pagado, ya que reclama el secretario de Gobierno son 7, no son 8, son 7, y por ello son mentirosos, y ordenó al titular de Comunicación Social que se abran todos los medios de comunicación para darle a conocer a la ciudadanía la mentira que están difundiendo los maestros de que son 7 meses y no 8, como dicen, además de que allí pues se dé a conocer también que están cerrando calles. Y bueno, el secretario decía que hasta el momento no hay ninguna resolución de ningún juez y que por ello pues no están obligados a pagar. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto José Trinidad Espinosa Vargas. La primera gran mentira que estamos manejando socialmente es que les debemos 8 meses. Por cierto, creo que la sociedad no se merece eso. Creo que debemos hablar con claridad y puntualidad para que los ciudadanos entiendan el tema jurídico que estamos llevando. Ustedes, lamentablemente, la estrategia es tomar calles para, entre comillas, presionarnos. ¿Y saben qué se logra con eso? ¿Saben qué se logra con eso? Una gran molestia social. Yo te les voy a mostrar los mensajes que me están llegando de los ciudadanos que dicen, ¿por qué permiten eso? Pues bueno, estamos en democracia, ¿no? Finalmente cada quien asume su factura y cada quien asume su responsabilidad. Y me parece que es muy importante que desbloqueemos las calles. Los ciudadanos no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. Y tampoco se vale que los desinformemos. ¿Qué les proponemos? Les proponemos que hagamos un comunicado conjunto entre los maestros de teleprepas, especificando la postura de teleprepas, por supuesto del CITEN, pero también la parte institucional.
y que lo firmemos conjunto y salgamos a medios, Rafa, aperturemos los medios de comunicación para que los ciudadanos sepan que el tema está en juicio y mientras una autoridad no nos diga que debemos de pagar, pues entonces no podemos pagar. Y es que en este sentido, César dijo que hay que buscar la manera de que los maestros pues entiendan que no hay, dice él, respuestas para lo político, ya que acusó que el abogado de los maestros, Benjamín Sandoval Sedano, pues está encabezando cuestiones políticas y que por ello pues también se va a cerrar el diálogo. Es un asunto que evidentemente es el gobierno del estado, César, que está haciendo político y además abiertamente intimidándolos. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto el titular del CITEM, Francisco Ayón Ramos, quien habla pues acerca de este desencuentro en la Secretaría General de Gobierno. Siempre para acá. Sí, 7 meses y medio, vamos a decir. Incluido el aguinaldo. Incluido el aguinaldo. Pues siempre lo han hecho. La realidad es que siempre han utilizado los medios para manejar a veces la información a su manera. Aquí la situación de mezclar eso de que es político, son cosas, son independientes, ¿no? Aquí nosotros no estamos con ningún partido ni nada de eso. Nosotros estamos simplemente defendiendo nuestro derecho al trabajo y al salario que nosotros nos merecemos, porque ya cumplimos con nuestro trabajo en todo este semestre. Y nosotros como ciudadanos también, pues tenemos derecho a manifestarnos y a exigir pues lo que por ley nos corresponde, ¿no? Pues sería una situación, ¿no? Tanto así como llegar y amenazarnos de esta manera, porque en realidad sonó más bien como una amenaza eso de diálogo. Si lo hubiera hecho a lo mejor de otra manera, pues ahorita nosotros nos hubiera dado tiempo de platicar y tomar una decisión y a lo mejor continuar con el diálogo, pero la intención de él fue a lo mejor cerrar esa situación para justificar a lo mejor otro tipo de acciones que ellos puedan tomar como gobierno. Aquí, bueno, nosotros estamos desde que nos dijeron que estábamos fuera del sistema, ¿no? Porque no aceptamos firmar para ENSAT. Aún así nosotros asistimos a las telepreparatorias. Ahora ellos dicen, va a mejorar con el sistema ENSAT. ¿Por qué las escuelas El Rito, Guásima del Metate, Soquipan, Cerezo, Cirsa cerraron? Porque no hubo maestros. Y bueno, lo que se les adeuda a los maestros, a los 30 maestros, son entre 4,000 y 5,000 pesos, porque a los maestros de la zona 100%, dice él, pues ganan alrededor de 5,000 pesos y bueno, no son la mayoría. César, en esta reunión lo único que se pudo ver es que quien realmente está llevando los asuntos hacia un asunto político es el gobierno del estado, en este caso el secretario general de gobierno, porque pues no permitió ningún diálogo con los maestros, no les cedió en ningún momento la palabra, los acusó en todo momento y pues desafortunadamente hizo este tipo de amenazas que reconocen los maestros en aras de pues hacer público, dice él, de manera general, pues una mala actuación de los maestros, que por cierto reconocen que el cierre de calles pues sí afecta a terceros, pero lo llaman ellos como una medida pues ya desesperada porque les hagan caso. Y es que, como bien dices, más de 100 días plantados frente al gobierno sin que se abra el diálogo, seguramente pues tenían que buscar esta salida, que por cierto también pues es un delito cerrar calles. Bueno, a veces cerrarlas como está sucediendo, pues quizás sí sea un delito, ¿no? Lo pueden hacer intermitentemente, pero bueno, sí pusieron allí una valla, una manta, una carpa, carpa que pues está a todo lo largo y ancho de la avenida. Y bueno, pues esperemos finalmente que les den una solución real a estos maestros. Si los van a correr, que les paguen lo que les deben, y si ni quitan el problema, lo acaban, y luego los que se quieran contratar en el sistema ENSAT, pues lo puedan hacer si así les conviene, si no, pues puedan buscar otra opción donde trabajar, ¿no? Aquí lo que se está haciendo bien frecuente en los gobiernos, no solo el estatal, César, sino incluso a nivel nacional, lo hemos visto, son con qué facilidad las autoridades amenazan con cosas simples a los trabajadores.
Sí sabemos los ciudadanos que es súper incómodo, César, viajar, estar en una ciudad en la que no puedes transitar las calles de manera libre, pero también han demostrado nuestras autoridades que hay incapacidad para atender de manera sana los asuntos, y esto del CITSEN, no es nuevo, y además si hubiera habido un diálogo con ellos en esta reunión les hubieran permitido hablar. César, en todo momento hubieron acusaciones, hay videos en las redes sociales, incluso el mismo secretario general de gobierno les dijo de manera pues puntillosa, por así decirlo, a los maestros que los estaban grabando, que cada uno de ellos estaba siendo grabado para que se diera a conocer públicamente lo que se estaba hablando. Evidentemente esto es un acto intimidatorio. Si el secretario general de gobierno piensa que la política se hace intimidando a la gente, pues yo creo que está equivocado, porque al final de cuentas el diálogo, como él lo manifiesta en sus redes sociales, pues sería lo principal. Tienen también enfrente del Palacio de Gobierno otra manifestación que ya lleva también mucho tiempo, y ya no es coincidencia, César, que se mantengan este tipo de cuestiones, porque se cierran al diálogo nuestras autoridades. Bueno, esperemos que sí, finalmente les resuelvan a estos maestros, se les resuelva la situación, y bueno, pues también la verdad que la actitud así amenazante no creo que sea la mejor forma de atender los problemas que enfrenta el Estado, y que son muchos los que tienen para pues a enfrentarlos con esa actitud amenazante. Sí, así es, Karina, amenazante, como la que vimos ahora en el secretario, cosa rara en él, pero bueno. Sí, fíjate que me llama la atención, César, me llamó mucho la atención en esta reunión esa actitud del secretario, porque había sido en otras ocasiones un poco más tolerante. Ahora sí que yo, que como director de la cuestión política en el estado, pues seguramente estaba de malas, o le pasó algo, le va a dar dengue como te pasó a ti, pero sinceramente fue inusual escucharlo amenazar de esa manera, porque incluso nombró al titular de comunicación social, abrir a los medios. O sea, yo que es también una desfachatez de parte de las autoridades decir eso, abran a los medios de comunicación. Sabemos que muchas veces hay muchos compromisos de muchos medios de comunicación con el gobierno del estado, pero hacerlo evidente de esta manera también fue muy desfachatado. Pedirles que abrieran a los medios de comunicación para sus ordenanzas, sinceramente eso también habla de muy mal manejo de lo que tienen en cuanto a medios de comunicación. Bueno, gracias, Karina, gracias por esta información. Nos vamos ya, son exactamente las 2 de la tarde, 3 de la tarde allá en Puerto Vallarta y Valle de Banderas. Buenas tardes, Karina. Pues buenas tardes, César Pérez. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Mañana nos vamos a volver a encontrar en esta red de Radio Red en Nayarit. Disfruten de su inicio de semana, y donde esté lloviendo, cúbrase bastante bien, porque no se moja. Bueno, a nombre de Arturo Guerrero, nuestro director general, su servidor César Pérez, y también en los controles Sandra Carvajal y Antonio Arcadia. Bueno, pues su servidor César Pérez le desea que tenga una muy buena tarde, muy buen provecho. Mañana aquí nos volvemos a escuchar en punto de las 7 de la mañana. Buenas tardes. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México, y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información.